Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestro podcast. Hoy estoy con David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, acabando ya la semana y aquí aportando un poquito en nuestro podcast. Y un servidor, ¿vale? Hoy es viernes, que suele ser el día que nos vemos, que coincidimos para poder charlar un poquito. Y el tema de hoy viene a raíz de una pregunta que nos hicieron en el último podcast que grabé yo, donde comenté varios cambios que estoy haciendo en mi programación y varios de ellos afectaban al calentamiento, ¿vale? Y entonces una de las cosas que comenté es intentar estresar un poquito más el sistema vestibular en esta parte. Vale, entonces vamos a aprovechar esto para repasar un poco cómo nosotros programamos el calentamiento, todas las partes, la justificación de por qué lo hacemos y más adelante, en la parte donde tocaría, hablaremos de qué manera se puede estresar el sistema vestibular y propuestas que podéis aplicar. ¿Vale? Así que nada, vamos a por ello. Eh, vale, David, ¿quieres comentar un poquito primero la estructura general del calentamiento para que no lo tenga claro y después vamos concretando? Vale, pues la estructura que utilizamos normalmente en el calentamiento y que también muchos de vosotros ya habéis podido ver cuando habéis acudido a los cursos, los que no, pues si queréis aprender de ello, pues podéis venir con nosotros. La estructura empieza con el trabajo de foam roller, que ahora entraremos un poquito más en detalle, luego hacemos un trabajo más de movilidad estática, donde enfatizamos sobre todo trabajo en cadera y hombro. A partir de ahí hacemos ejercicios de activación de musculatura específica, que también entraremos un poquito más en detalle. Y ya de ahí pasamos a, pues, de estar de pie, una movilidad más dinámica para seguir subiendo la temperatura corporal, activar un poquito el sistema nervioso y lo solemos compaginar cuando un día hacemos movilidad dinámica, al día alterno hacemos el trabajo de escaleras de coordinación, que también el objetivo pues, es seguir activando el sistema nervioso y prepararnos para la sesión. Genial, pues buen resumen para empezar. Y dicho esto, yo añadiría también que es muy importante en el tema del calentamiento es que tengamos claro el tiempo que le vamos a dedicar. ¿Vale? Al final, el tiempo es uno de los limitantes más importantes que vamos a tener a la hora de programar y tenemos que intentar que todo lo que vayamos a añadir en la sesión sea o creamos que es lo que va a tener un impacto mayor sobre esa persona. ¿Vale? Ya que van a venir poco con nosotros, que no perdamos el tiempo en ninguna de las partes. Por lo tanto, en el calentamiento nosotros consideramos que es importante y que tiene que estar, eh, pero solo va a durar 15 minutos. Eso por lo menos en los grupos generales de población general. Luego, si tenemos entrenamiento personal, readaptación, lo que sea que hagáis, ahí sí que pues podéis jugar con el tiempo si consideráis que está en un momento donde necesita un trabajo un poquito más calmado, más de estar pensando, de movilidad, de lo que consideréis que tenéis que usar, que no sea tanto el trabajo de fuerza, tanto de potencia, pues ahí sí que se podría alargar esta parte. Pero en general, nosotros no robaríamos más de 15 minutos. Y esto lo tenéis que tener clarísimo a la hora de programar, ya que es muy fácil pasarse los 15 minutos. A nivel práctico, ¿vale? Eso, 15 minutos, ¿a qué equivale bajo nuestro sistema? Pues serían 5 minutos de FOAM y después tienes 10 minutos para meter el trabajo de, como ha dicho David, de movilidad, activación y dinámico, ¿vale? Pensad que la parte dinámica pues es bastante ágil, Mm. entonces en la parte estática, pues dedicaríamos 5, 6, 7 minutos y luego la parte más dinámica, pues 3, 4 minutos. Y de esta manera en global serían unos 15 minutos. Pero tenemos que evitar no pasarnos mucho más, quizá unos minutos como mucho de margen, pero no mucho más, porque si no después nos roba tiempo a la parte de entrenamiento, que es realmente lo que viene la gente y lo que va a tener un impacto mayor. Y, y luego también, para no saltarnos el tema, me gustaría hablar de la importancia o por qué creemos que es importante calentar, ¿vale? Bajo nuestro punto, yo voy a usar aquí una analogía que es para mí el calentamiento es una inversión de tiempo, ¿vale? Siempre nuestro objetivo va a ser a largo plazo. No es tanto que también tiene un valor a nivel de lo que viene a la sesión, ¿vale? Es de preparar la sesión, prepararnos para lo que vendrá durante la sesión, pero también tiene un valor a nivel de moverse bien, moverse mejor a largo plazo.
Entonces, normalmente son cosas y ejercicios que no nos apetece hacer, que no son divertidos, que a la gente le aburren, hay gente que no, pero a la mayoría le aburren, y de hecho, si yo voy a, normalmente, muchas veces, si nosotros vamos a entrenar por nosotros mismos, a veces, aunque lo hagamos hacer a nuestros clientes, nosotros mismos nos lo saltamos, porque es aburrido, nos roba tiempo, lo queremos entrenar, y a veces cuesta de ver la utilidad. Pero yo lo asimilo un poco como cuando vas a ahorrar dinero, ¿no? Entonces tú recibes X dinero, ¿no? Y puedes decidir gastártelo y disfrutar ahora mismo, hacer lo que te gusta con ese Mm, dinero, o una parte de ello la vamos a ahorrar, no la voy a gastar para poder disfrutar de estas cosas que me gusta hacer mucho más tiempo o cuando sea mayor. Pues esto un poco lo mismo, es decir, vamos a hacer este pequeño rato de la sesión en cosas que quizá no me gustan tanto, o sea, voy a retardar ese beneficio, ese beneficio o eso que me gusta, que es entrenar la fuerza o hacer entrenamiento, voy a retardarlo un poquito porque esta inversión que ahora me va a permitir seguir entrenando sin molestias durante muchísimo tiempo o me va a permitir... pues mantener esa movilidad que tengo, incluso mejorarla, mantener cómo me muevo, lo que hago, para luego seguir disfrutando de lo que me gusta muchísimos más años. Que es un poco lo que hay detrás del entrenamiento de fuerza. Hay mucha gente que viene aquí y me dice, no tengo tiempo porque ya juego a pádel o juego a fútbol, y el tema es, bueno, sigues jugando a pádel hasta que no puedas jugar a pádel. ¿No? Entonces, este tiempo que vas a robarle del pádel para venir aquí, te va a permitir jugar a pádel mucho más mucho tiempo más y mejores tiempo. condiciones, ¿no? Pues es esa parte de retardar un poco lo que nos gusta para poderlo disfrutar a lo largo del tiempo. Y con el calentamiento pasa un poco lo mismo. No sé qué opinas un poco al respecto, David, o cómo... Sí, lo comentábamos antes de empezar a grabar. Al final, podríamos decir el 80-90% de los clientes que vienen al centro vienen con limitaciones, en muchos casos, pues con dolor o incluso alguna lesión por un sobreuso, de sobreentrenamiento, de hacer mucho una práctica deportiva y no cuidar de la parte de movilidad, de hacer buena selección de ejercicios con la parte de fuerza, etcétera, etcétera. Y al final, eso que decías, invertir un poquito de tiempo cada día no solo va a ayudar en el largo plazo, sino que automáticamente en la vida diaria de los clientes ya estamos influyendo sobre esa mejora de las molestias, dolor, su bienestar general. Y eso hará también pues, que no solo se sientan mejor, sino que vengan más animados a entrenar al centro. Así Eso que es. el calentamiento no se puede saltar nunca. Eso es. Y después, aparte de lo que hemos dicho de inversión a largo plazo, obviamente tiene beneficios en la sesión. Al final, pues de cara a estar preparados para la parte de Mm, potencia, la parte de fuerza, aumentar la temperatura, aumentar la actividad del sistema nervioso central, preparar los tejidos para la sesión, van a ser todo cosas positivas que nos van a sumar a que lo que hagamos después del calentamiento se reciba mejor, lo podemos trabajar con más intensidad y también pues estamos más preparados para asumir ese estrés y no hacernos daño, ¿no? Y un segundo beneficio muy interesante para nosotros como entrenadores es que nos da un margen para evaluar a las personas. mm, Es decir, si no tenemos entrenamiento personal o no hacemos entrenamiento personal con esa persona o no hemos podido valorar a esa persona previamente, estamos en ese contexto, el calentamiento nos permite meter ejercicios de cara a la sesión, ver nosotros cómo se mueven y yo poder adaptarme. Si yo le meto algún trabajo de movilidad de hombros o de cadera y detecto que no se mueve bien en esos ejercicios o no tienes la movilidad que nosotros creemos que se necesita para ciertos ejercicios, pues ya sabemos que a esa persona le daremos una alternativa o adaptaremos el ejercicio que toque. Entonces nos permite prever situaciones que vamos a tener que mm. adaptar en la sesión. Mira, justo que comentabas esto, dos ejemplos muy prácticos que me vienen así a la cabeza es una persona, por ejemplo, haciendo una sentadilla con peso corporal y vemos que o se cae hacia atrás o que no mantiene una buena verticalidad del tronco, pues ya sabré que ese cliente ese día, por lo que sea, está un poquito más rígido, pues le puedo poner una cuña, por ejemplo, cuando hagamos el trabajo en sentadilla. O vamos a hacer el ejercicio de bajar a tocar los pies y vemos que la persona no se toca los pies, que tiene mucha rigidez en la cadena posterior. Pues ese día seguramente el peso muerto habría que adaptarlo un poquito. Son cosas que, como has comentado, si vamos entrenando el ojo clínico y evaluando en cada sesión, ya podemos aprovechar ese momento para ir sacando información de cada cliente. Eso es. Y,
Y después, pues vamos un poquito por analizar un poco por partes. Entonces, como hemos dicho, la primera parte para nosotros es el foam roller. Ujú, Primero porque es una herramienta muy fácil de usar, no tiene una curva de aprendizaje grande, se puede hacer de forma autónoma y nos da un poquito de margen al entrar a la sesión a nosotros para poder tantear a la gente, ¿no? Preguntar cómo están, esa pequeña introducción a lo que vendrá la sesión mm, y también pues evaluar la actitud de las personas, si vienen estresados, si vienen deprimidos, si vienen lo que sea que les pase, para un poquito adaptar el tono que usaremos con esas personas o la intensidad de entrenamiento para esas mm. personas. Y pues ese pequeño margen de 5 minutos, a la vez que hacemos algo que consideramos que es útil, ya explicaremos por qué, pues también nos permite tener entre sesiones, no esa parte de estoy corriendo porque tengo que empezar una sesión y ya estoy yo, sino te da 5 minutos de tranquilidad a ti como entrenador para introducir la sesión, para hablar con la gente que está eh, y cualquier cosa que necesites. Y luego ya pues empiezas a guiar el calentamiento. Si quieres, David, comentamos un poquito los beneficios del FOAM. Sí, al final, bueno, el foam roller es una herramienta que se adapta muy bien a la gran mayoría de la población general. Podríamos decir que en casos muy concretos, por ejemplo, un cliente con obesidad o gente más mayor, pues ya van a estar más incómodos en ciertas posiciones, simplemente pues por el apoyo de manos que no van a estar cómodos y ahí habría que utilizar alguna que otra herramienta. Pero el foam roller al final lo que nos permite es mover fluidos en los tejidos, que sabemos que a medida que vamos envejeciendo vamos perdiendo hidratación en los tejidos y movilizar esos fluidos pues ayuda a que el músculo, ese riego sanguíneo, pues llegue más a toda la zona y ya con ello también ese friegue que vamos haciendo con el foam roller en todo lo que es el vientre muscular ayuda también a aumentar un poco la temperatura de los tejidos. Y sobre todo a nivel de uso muy práctico con los clientes, nos ayuda a detectar zonas que pueden estar un poquito más tensas, con un poquito más de rigidez y que también pues, nos da información por si tenemos que hacer alguna adaptación de cara al entrenamiento. Eso es. Y eso, y al final, eh, a veces la gente viene con dolor de alguna zona y simplemente con un poquito de Solo foam realmente se les, se alivia un se les poquito. pasa, ¿no? Porque al final sabemos que el dolor no siempre es que haya algo dañado, sino que tiene una influencia muy grande del sistema nervioso y de cómo percibimos el dolor. Y a veces simplemente con esa regulación, pues ya conseguimos disminuir el dolor y que la sesión sea mucho más agradable y eso, que no tengamos que estar luchando contra ese estímulo negativo. Y luego una analogía que utilizamos normalmente, que lo comentamos en las formaciones y para explicar de una forma sencilla a los clientes del porqué del uso del foam roller, esta analogía es de Brendan Rerick, que es uno de los formadores de CFSC, que es el como cepillar, ¿no? La analogía de pasarte un cepillo. Si no lo pasas todos los días, al final se generan adherencias, ¿no? Nudos, en este caso en lo que sería en el pelo, pues con los músculos sucede lo mismo. Entonces, si queremos que haya una buena calidad del tejido muscular, pues tenemos como que hacer ese masaje día a día. Es un poco esto que hemos comentado a Mm. veces, pero que es sencillo de entender. Y luego también tiene un efecto de que me voy a sentir mejor, siempre a nivel de Mm. estar agradable, de estar como suelto, ¿vale? Entonces esto siempre es positivo para empezar la sesión. La verdad es que es una herramienta que a veces ha recibido bastante hate, pero creo que es inmerecido. Podéis no usarla si no os gusta o no encaja en vuestro sistema, pero de aquí a criticarla, sí, al final no tiene ningún aspecto negativo y realmente puede cubrir una necesidad y puede sumar a los demás estímulos que haremos en el calentamiento. Claro, y luego hay que entender que el criticar o no, pues hay que ver cómo se ha hecho ese estudio, ¿no? En la mayoría de estudios Mm. es, me paso el foam roller durante 5 minutos, evalúo un salto vertical, por ejemplo, y vemos que hay una pérdida del rendimiento. Pero eso es en ese contexto en concreto. A nivel de salud vemos que yo diría que prácticamente nadie se queja de que no sea una herramienta que es gustosa, que le genera mejor sensación y aparte interactuamos sobre el sistema nervioso central y ayuda a bajar un poquito pues esa sensación de alerta, más de hiperactividad, digamos, del sistema nervioso para regularlo un poco también. Y aquí la clave es lo que tú dices, es el contexto. O sea, al final, cuando sacamos una conclusión en base a un estudio, o sea, hay que analizar el contexto, ya que, pues, si al final
estás metiendo más cosas en el mix, aparte del FOAMO, Mm. estirar o lo que sea, pues seguramente no puedes sacar la misma conclusión que saca un estudio donde hay un contexto muy cerrado y muy concreto. Simplemente aprende de eso y mezcla los estímulos con lo que consideres para que ese posible efecto negativo no suceda. Vamos con el segundo apartado, vamos con el trabajo de movilidad. Entonces, a nivel de movilidad, a la hora de programar este trabajo, nosotros vemos dos alternativas. Bueno, voy a decir tres. Una sería valorar al cliente. Si tenéis la opción de valorar o valoráis, pues al Ujú. final podéis adaptar esa parte de movilidad a lo que esa persona necesite en las zonas concretas y ser súper exclusivos o incluso no trabajar la movilidad si esa persona tiene buena movilidad, no es necesario. Dos, si no evaluáis y trabajáis, por ejemplo, en un grupo donde todos van a tener que trabajar más o menos lo mismo, en este caso basaremos nuestra selección en la teoría del joint by joint, que básicamente nos dice que las articulaciones se van alternando entre articulaciones que necesitan más movilidad y articulaciones que necesitan Más estabilidad. o sea, más estabilidad. Ujú. Y en este caso nos centraríamos normalmente siempre en tobillos, cadera y zona torácica y hombros. ¿Vale? Son las tres zonas que buscaríamos trabajar en este apartado. Y la tercera opción sería programar la movilidad en base a los ejercicios que haremos en la sesión de fuerza. De manera que puedes proponer tareas donde trabajes esa movilidad de esas zonas que luego van a poder aplicar en el trabajo de fuerza, ¿no? Entonces, ese trabajo, ese continuum de trabajo donde lo que hago es intentar, o sea, intentar manipular al sistema nervioso central para que acepte nuevo rango de movimiento, también estoy añadiendo tolerancia a los tejidos y luego le añado carga, ese loop constante durante varios días, pues es lo que al final hará que se adquiera esa movilidad Mm. y que, no, y que sea permanente, ¿no? Sea un cambio permanente a largo plazo. Sí, Y si quieres podemos después, comentar un poco más específico, no sé si quieres entrar más en detalle. sí, dale. Bueno, aquí hacemos nuevamente estiramiento 90-90, donde trabajamos sobre todo rotación externa, rotación interna de cadera, que sé, la verdad que va muy bien. Spiderman Stretch, que también enfatizamos un poco más el trabajo del tema del psoas, flexores de cadera, movilidad normalmente de pie, de tobillo. Se puede dar un poco de variedad al final. Enseñamos lo básico en los cursos, pero a partir de ahí pues os animamos que si tenéis pues creatividad podéis jugar con todo este tipo de trabajo. Y luego pues nuevamente trabajo de rotación del tronco que siempre tiene que estar porque la rotación la vamos perdiendo con el paso de los años y la mayoría de clientes no tienen esa rotación y la necesitan para pues no sufrir dolor de hombro, dolor cervical y molestias en el día a día. Sí, como principios, o sea, al final nosotros en el curso enseñamos unos básicos, pero como principios a la hora de seleccionar ejercicios, tenemos que tener en cuenta que, primero, tienen que ser activos, no hacemos movilidad pasiva, hacemos siempre movilidad activa, Mm. ¿vale? Al final es una mezcla entre estiramientos y trabajo de control motor, o sea, queremos que trabaje los músculos para llegar a ese rango de movimiento, ¿vale? Para que realmente también haya un impacto a nivel del sistema nervioso. Em, Paciencia, es decir, que estemos un rato en esa posición. Y luego la tercera es que haya intención, ¿vale? Es decir, ya que dedicaremos un tiempo a estirar, que sea realmente buscando ese límite, esforzándonos, intentando ir un poquito más lejos cada vez. Y luego añadiría un cuarto principio, que sería que intentemos seleccionar ejercicios que sean sencillos, que de por sí solos ya nos obliguen a estirar esas zonas que queremos. Si Mm. empezamos a añadir complejidad, empieza a predominar más la parte esta de control motor y menos la parte de realmente De- mm. trabajar esa zona o ganar esa movilidad en esa zona concreta, ¿vale? Entonces, si tenéis personas experimentadas que tienen un control y una propiocepción correcta de su cuerpo, podéis complicar los ejercicios porque van a ser capaces de no compensar con otras estructuras, pero en la mayoría de casos es más sencillo reducir la dificultad y centrarnos realmente en estimular esas zonas que queremos. Por ejemplo, un ejemplo sencillo.
Si trabajamos la movilidad torácica en la rotación, como ha dicho David, si nos colocamos en flexión de cadera, ¿vale? En una posición de cuadrupedia, llevando el culo hacia los talones, esa posición tan cerrada y al meter la flexión de cadera Mm. impide que la lumbar se pueda mover. Se Es puede mover. imposible. Entonces, de esta manera, yo me puedo centrar en realmente rotar esa caja torácica, que es lo que me interesa. Si yo subo voy a posiciones más altas, donde voy a poder mover la lumbar, va a depender de mí no mover la lumbar. En cambio, en la otra posición que os comento ya no depende de mí, sino que ya le estoy obligando a que no pueda mover la lumbar. Sí, totalmente. ¿Vale? A Ese es un veces poquito cometemos el error de progresar demasiado rápido con algunos clientes y si respetamos bien esa progresión, pues a lo mejor estás 3 o 4 semanas haciendo lo que decías, en esa posición de rodillas en lean para bloquear la lumbar, que aprendan bien el movimiento, no compensar, que entiendan realmente ese trabajo activo donde tiene que salir, para luego tener éxito cuando progresemos a posiciones más elevadas como es el half kneeling o de pie, etcétera, etcétera. Ujú. Y luego el tercer bloque sería un bloque de activación, el control motor, que nos queremos centrar en esas articulaciones que normalmente requieren más estabilidad y a la vez hacer un trabajo de propiocepción, ¿va? Es decir, de que aprender a mover las articulaciones correctas en el momento correcto, ¿vale? Pues suele ser trabajar la extensión de cadera, trabajar la flexión de hombro, simplemente es, al final resumiendo, es intentar mover los brazos o las piernas sin que la parte central se mueva, es decir, controlando la parte central a través de la respiración, para que cojan conciencia de que cuando yo añada carga en un trabajo de piernas o en un trabajo de brazos, sean capaces de mantener esa posición de stack, esa estabilización central para generar fuerza y no compensar con otras estructuras. Esto que comenta Raúl parece muy sencillo en la teoría, pero en la práctica vemos que es muy fácil compensar tanto a nivel de extensión lumbar o esa posición de extensión en la caja torácica. Entonces ahí poner mucho hincapié siempre también cuando hagamos el coaching, pues en los ejercicios de fuerza. Eso es, ¿vale? Sobre todo que vayan cogiendo experiencia, porque al final, si no, cuando lo trasladamos en ejercicios de fuerza, es muy fácil compensar y gente que ya viene con problemas, simplemente agravamos los problemas. Ah, eso Entonces, es. tenemos que ser conscientes. Y vamos con la última parte del calentamiento, que sería esa parte dinámica, que sería el propio calentamiento en sí, ¿no? Es esa parte donde vamos a buscar ese aumento de temperatura y ese aumento de actividad del sistema nervioso, de la actividad del sistema nervioso central. Dicho esto, en esta parte también es donde cabría ese trabajo vestibular que hemos comentado al principio, ¿no? Al final, simplemente lo que vamos a buscar, si nosotros proponemos ejercicios que ya reten un poco el equilibrio, ya tenemos que trabajar este tema vestibular. Y si además le metemos afectamos o intentamos jugar con la visión haciendo algún ejercicio que implique equilibrio o coordinación, estaremos estresando aún más el sistema vestibular, ¿vale? Y esto es interesante de cara a que, tanto si soy un deportista como si soy una población general, cuando yo me enfrente a situaciones donde me puedo hacer daño, voy a estar o sea, este sistema vestibular va a ser el que se va a encargar un poquito de en esa situación de que estoy mirando algo, me voy a caer, tengo que poner un pie o poner una mano, pues lo haga de la forma más eficiente posible para no hacerme daño. A nivel práctico, ¿qué puede ser esto? Pues simplemente, por ejemplo, puede ser desde una propuesta muy sencilla como un estiramiento dinámico. Por ejemplo, estoy a una pierna y lo que hago es agarrarme una rodilla y llevarla al pecho. Esto ya estaría estresando un poquito el sistema vestibular. O hacer un peso muerto a una pierna, por ejemplo. Ya serían cosas que tendrían cabida en este apartado. Mm. O lo que hemos hecho en lo que hemos estado probando en mi centro es meter, por ejemplo, algún tipo de lunge o de split squat, donde lo que hago es simplemente que la mirada esté en otro sitio o fijar la mirada en un punto, ¿no? Puede ser, pues simplemente con el dedo gordo, lo que hago es, por ejemplo, puedo modificar la posición del dedo gordo y que tenga que seguir con la mirada del dedo gordo a la vez que hago un lunge hacia atrás o cualquier otra tarea. ¿No? Puede ser taparme un ojo, puede ser hacer alguna tarea con los ojos cerrados. Cualquier cosa que sea manipular la Mm. visión mientras hago algún ejercicio va a ser una buena propuesta y que tiene que haber en este apartado y que va a ser útil y va a tener a efectos positivos para la persona. Y aparte, es entretenido y divertido también, salir un poco de la rutina Mm. y ir jugando con estas opciones. Ahora que comentas esto, lo Esto tuyo sería justo, respondiendo a la pregunta, Didi. dime, David.
Digo, el otro día justo probaba, digo, a ver, voy a probar a aguantar a una pierna, ¿no? Levantando una pierna con los ojos cerrados. Y dije, joder, es que cómo cambia el juego en el momento que quitas la visión de en medio, ¿no? Y es súper difícil estabilizar. Entonces, para la Pues población sí, aquí al general, final pues quizás tapar un ojo a lo mejor, o incluso los dos, y exponerlos un poco a este tipo de situaciones, también va a hacer que el sistema vestibular se vaya reentrenando constantemente. eso es, ¿vale? Y es divertido además, añade un poco variabilidad para no Mm. hacer siempre la misma rutina. Y aparte, si sabemos que os añade un beneficio extra al ejercicio, pues bienvenido. Al final, todo lo que sea en el mismo tiempo llevarme más cosas para el bolsillo, pues mejor que mejor. Y esto respondiendo a la pregunta que nos hicisteis por los podcasts, que insisto que si siempre que nos habéis preguntas, nosotros nos las guardamos e intentamos responderlas o sacamos temas a partir de esas preguntas. Así que os animamos a comentar, que así nos dais ideas también. Y después, a nivel general, en este apartado lo que haremos es imitar patrones de movimiento de la sesión. ¿Vale? Pues como ha hecho David, pues si vamos a hacer la sentadilla, podemos meter algún tipo de sentadilla sin peso para O ver cómo se isométrica. mueven, Mm. para calentar el patrón, lo que queráis. También cosas útiles, interesantes, todo lo que sean la parte está más de pliometría extensiva, que sería pues hacer pequeños rebotes como el skipping, como los pogos, como cosas de este tipo van a ser súper útiles para calentar los tejidos y para prepararnos de cara a la potencia. Y luego también porque tiene una demanda de sistema nervioso Mm. central más elevada que las tareas normales. Podemos meter trabajo de coordinación también, pues todo lo que sea técnica de carrera, desplazamientos laterales, podemos meter las escaleras, como ha hecho David. Al final, lo mismo, son cosas que nos van a aumentar la temperatura, a la vez van a estresarnos un poquito y nos van a dar muchos beneficios a la vez, que son útiles. Entonces, más que simplemente subirse a una bici y rodar en la bici 5 minutos, aquí estamos calentando también, como típicamente se hace, y le estoy metiendo muchas más cosas que van a sumar a la persona a nivel de salud. Sí, Claro, aquí al podéis final. meter mil opciones y mil cosas, podéis inventar lo que queráis. El objetivo es practicar patrones de movimiento, estresarse a nivel central, coordinación, prepararos para la sesión, lo que queráis. Normalmente se tiende a hacer el típico calentamiento, como has comentado, de bici elíptica 10 minutitos y eso al final pues sí va a generar una utilidad en cuanto a subir la temperatura corporal, pero no está impactando en cómo te prepara a ti para la sesión o para tu vida cotidiana, porque todo lo que hacemos en el calentamiento tiene un porqué detrás y va enfocado tanto a la mejora y preparación de la sesión en el gimnasio, pero también fuera de él, que eso es lo que intentamos, también darle al cliente lo que necesita y no tiene, y en la sesión intentamos que en una hora es lo que ha dicho Raúl, esa inversión en cada cubo de movilidad, en la parte de respiración también que ponemos el trabajo a veces, el tema de fuerza, resistencia, que toquen un poquito todo y que mejoren también todas esas capacidades. Vale, y un poquito para cerrar, para concretar un poquito en propuestas o cosas a tener en cuenta para respetar esos 15 minutos y poder meter todo lo que queramos meter. Por ejemplo, nosotros a nivel de normas, reglas generales, ¿vale? En la parte esta estática meteremos, esto va a depender un poco si son ejercicios más rápidos o menos O rápidos, ¿vale? menos Por rápidos. ejemplo, un 90-90, si vamos a trabajar la rotación externa e interna, pues es un ejercicio que toma bastante tiempo. Pero, por ejemplo, un leg lower es muy ágil porque estás estirado, no tienes que modificar la posición, bajas y subes las Mm. piernas y ya está, ¿no? Vas a tener que jugar con eso, pero como norma general, ¿vale? Más o menos, entre 4 y 5 ejercicios, no más, Como en la mucho, parte sí. previa estática, ¿vale? Y luego en la parte dinámica, depende también de las tareas, ¿vale? Si son más complejas o menos complejas. También vamos a estar entre 3 5 ejercicios como mucho, ¿vale? Os voy a leer una propuesta del mes pasado, por ejemplo, en mi centro, ¿vale? Para que tengáis una idea. 5 minutos de foam. Luego, a nivel de ejercicio de movilidad, hemos puesto un pretzel, para quien no conozca, pues un ejercicio de movilidad torácica que a la vez también nos mete Mm. trabajo de estiramiento de flexores. Y entonces, pues es un ejercicio que mezcla muchas cosas y es relativamente ágil. Luego, un trabajo de flexión de brazos, ¿vale? Aquí hay un poquito también de control motor,
pero vamos a trabajar la flexión de brazos. Luego un pigeon, que no deja de ser un trabajo de estiramiento de rotaciones externos de cadera. De cadera. Vamos Ujú. a hacer como parte más de activación o de control motor un Bird Dog también. Vamos a trabajar ese patrón contralateral que empieza a independizar la parte central de las extremidades, lo que hemos comentado. Y ya pasamos a la parte dinámica. Y la parte dinámica, en este caso, vamos a meter, por ejemplo, un lunge, lo que comentaba, hacia atrás, jugando con el pulgar para intentar independizar la visión del movimiento de la cabeza. Y os digo que es bastante complicado. Luego, en este caso, por ejemplo, vamos a meter un juego, ¿vale? Que sería, por ejemplo, vamos a hacer unos pogos estáticos, estoy saltando, saltos repetidos, y a mi orden van a hacer una sentadilla, un split squat con la derecha delante o un split squat con la pierna izquierda, ¿vale? Entonces, pongo tres números, uno, 2 y 3. Cada número se identifica con uno de los tres ejercicios. Entonces, estoy a la vez en un mismo ejercicio metiendo trabajo de elástico, que me va súper bien. Estoy metiendo un trabajo de reacción, que Eso está también es guay. súper útil. Estoy metiendo un trabajo de desaceleración, porque les hago pasar a posiciones estáticas de golpe. Hay muchas cosas pasando a la vez. Por ejemplo, como propuesta, así saliendo un poco de la norma o de lo que enseñamos nosotros en los cursos. ¿Vale? Y aparte es divertido, la gente se equivoca, se genera risas, por tanto, cosas que suman también al entrenamiento. Ujú. Y por último, puedes meter otro juego donde vamos a meter, por ejemplo, un trabajo de velocidad de reacción con dos pelotas. Pues tienen que dejar caer una pelota y que la cojan sin que caiga al suelo. Pues sí, para que veáis que se puede inventar y hacer cosas que no tienen nada que ver con el calentamiento típico que hacemos, ¿vale? O sea, aquí tiene muchas cosas cabida. Otro mes será más típico el calentamiento, pero para que veáis las propuestas distintas para hacer que el calentamiento sea divertido y a la vez meter muchas cosas a la vez. Sí, eso está guay. También que el cliente, que sobre todo gente que ya a lo mejor lleva más de un año entrenando con nosotros, que vea que seguimos esforzándonos en dar esa variabilidad, sin cambiar mucho la esencia de lo que hacemos y de ese porqué que hay detrás de todo lo que hacemos, pero que también les enriquezca y les anime, pues, y disfruten y jueguen, que también está guay. Perfecto, pues nada, si no tienes nada más que añadir, David, No, yo yo creo por que mí hemos cerraré comentado aquí. todo bastante. Mira, casi 40 minutillos hablando del calentamiento. O sea, pienso que está bastante completo por hoy el episodio. Y nada, si Genial. quieres recuerda un poco el tema de los cursos, sobre todo los primeros que tenemos pronto. Vale, sí, pues mira, tenemos primero Zaragoza a principios de marzo, luego Barcelona a finales de marzo, luego ya vamos a Bilbao, Madrid y Valencia. Así que si estáis interesados en formaros con nosotros, espabilaros, porque se van acabando las plazas. Además, cuanto antes entréis, pues antes podéis empezar a estudiar, a mirar todo el contenido con calma. Y, y nada. Para los que ya estéis formados con otros, espero que os haya gustado el repaso y que cojáis ideas de cara a vuestros calentamientos. A los que no, pues os animo que os forméis en nuestra formación, que al final pues es un buen sistema para luego ir complementando con cualquier cosa que queráis hacer. Pues nada, muchas gracias a todos y todas por escucharnos hoy y nos vemos pronto. Que vaya muy bien.